Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a Hola Cast Español. Soy Pedro. Y yo soy Verónica. Hoy tenemos un tema muy interesante y útil para todos. Vamos a hablar sobre el tráfico y las condiciones de las carreteras. Así es. Este es un tema que todos enfrentamos casi todos los días, especialmente si vivimos en una ciudad grande. Verónica, cuéntame, ¿cómo estuvo el tráfico para ti esta mañana? Uy, Pedro, no me hagas recordar. Fue terrible. Salí de mi casa a las 7:30, como siempre, pero había un accidente en la avenida principal. Tardé casi 1 hora en llegar al trabajo. ¿1 hora? Normalmente, ¿cuánto tiempo tardas? Normalmente tardo 20 minutos, máximo 25. Pero hoy fue horrible. Los semáforos no funcionaban bien y había mucha neblina también. La neblina es muy peligrosa. Hace unos días, yo también tuve problemas con eso. No podía ver bien la carretera y tuve que manejar muy despacio. Exacto. Cuando hay neblina, es importante reducir la velocidad y encender las luces del coche. Y a todos nuestros oyentes, les pregunto, ¿ustedes han manejado con neblina? ¿Qué hacen para sentirse más seguros? Déjenos un comentario. Buena pregunta, Verónica. Ahora, hablemos un poco sobre las diferentes condiciones que podemos encontrar en las carreteras. Por ejemplo, cuando llueve, las calles se ponen muy resbaladizas. Sí, especialmente al principio de la lluvia. El agua se mezcla con el aceite y la suciedad del pavimento, y el coche puede perder tracción fácilmente. Exactamente. Por eso es importante mantener una distancia segura con el coche de adelante. Yo siempre trato de mantener al menos 3 o 4 metros de distancia. 3 o 4 metros puede no ser suficiente si vas rápido. Yo diría que es mejor calcular unos 2 o 3 segundos de distancia. Así tienes tiempo para frenar si algo pasa. Tienes razón. El tiempo de reacción es muy importante. Y hablando de frenar, ¿sabes qué hacer si el coche comienza a derrapar en una carretera mojada? Sí, lo aprendí en mi curso de manejo. No debes pisar el freno de golpe. Debes soltar el acelerador suavemente y girar el volante en la dirección hacia donde quieres ir. Muy bien. Es un consejo que muchas personas no conocen. Cuando hay pánico, la reacción natural es pisar el freno fuerte, pero eso puede empeorar las cosas. Así es. Y otra cosa importante es revisar las llantas regularmente. Si las llantas están gastadas, no tienen buen agarre en la carretera mojada. Totalmente de acuerdo. Yo reviso mis llantas cada mes. También es bueno verificar la presión del aire. Si las llantas tienen muy poco aire o demasiado, el coche no maneja bien. Exacto. Y ahora, quiero preguntarles a nuestros oyentes. ¿Ustedes revisan sus llantas regularmente? ¿Cada cuánto tiempo lo hacen? Nos encantaría saber sus hábitos de mantenimiento. Buena pregunta. Ahora, Verónica, ¿qué pasa en invierno donde hace mucho frío y hay nieve en las carreteras? Ah, eso es otro nivel de dificultad. Afortunadamente, yo vivo en un lugar donde no nieva mucho, pero he visitado lugares con nieve y es muy complicado. Yo también. Una vez fui a la montaña en invierno y las carreteras estaban cubiertas de hielo. Fue aterrador. El coche se deslizaba incluso yendo muy despacio. En esos casos, necesitas llantas especiales para nieve, ¿verdad? Sí, se llaman llantas de invierno o llantas para nieve. Tienen un diseño especial que les da mejor agarre en superficies heladas. Algunos lugares también exigen llevar cadenas en las llantas. Cadenas. ¿Cómo funcionan? Son cadenas de metal que se ponen alrededor de las llantas. Ayudan a que el coche no se deslice en el hielo o la nieve profunda. Son un poco molestas de poner, pero son muy efectivas. Interesante. Nunca he usado cadenas, pero suena útil. Y hablando de condiciones difíciles, ¿qué opinas sobre manejar de noche? Manejar de noche tiene sus propios desafíos. La visibilidad es limitada, especialmente en carreteras sin mucha iluminación. Sí,
Y también hay que tener cuidado con los animales. En las carreteras rurales es común que crucen venados, perros o incluso vacas. Eso es muy cierto. Una vez yo iba manejando por una carretera de campo a las 10 de la noche y de repente apareció un venado frente a mi coche. Tuve que frenar muy rápido. ¿Qué pasó? ¿Lo golpeaste? No, gracias a Dios. Pude frenar a tiempo. Pero fue muy peligroso. Desde entonces, siempre manejo más despacio en carreteras de campo durante la noche. Es una buena lección. Y para nuestros oyentes, ¿han tenido experiencias similares manejando de noche? ¿Alguna vez han visto animales en la carretera? Cuéntenos en los comentarios. Sí, nos encantaría escuchar sus historias. Ahora, cambiamos un poco el tema. ¿Qué hay del tráfico en las ciudades? Es un problema que afecta a millones de personas todos los días. Oh, sí. El tráfico urbano puede ser muy frustrante. Las horas pico son las peores. Por la mañana, entre las 7 y las 9, y por la tarde, entre las 5 y las 7. Exacto. Yo trato de evitar esas horas cuando puedo. A veces salgo de mi casa más temprano o más tarde para evitar el tráfico. Yo hago lo mismo, pero no siempre es posible. Muchas personas tienen que estar en el trabajo a una hora específica. Es verdad. Por eso cada vez más personas están usando el transporte público. El metro, los autobuses, los trenes. Son opciones más rápidas en ciudades con mucho tráfico. Totalmente. Además, es mejor para el medio ambiente. Menos coches en las calles significa menos contaminación. Así es. Y también hay otras opciones como las bicicletas o los scooters eléctricos. Yo veo cada vez más personas usándolos. Sí, especialmente los jóvenes. Es una forma práctica de moverse, especialmente para distancias cortas. Pero hay que tener cuidado porque no todas las ciudades tienen buenas ciclovías. Tienes razón. La infraestructura es muy importante. Sin ciclovías seguras, andar en bicicleta puede ser peligroso, especialmente con tanto tráfico. Y hablando de infraestructura, ¿has notado cómo algunas carreteras están en muy mal estado? Baches por todos lados. Sí, es un problema grande en muchas ciudades. Los baches pueden dañar las llantas y la suspensión del coche, y también son peligrosos para las motocicletas y bicicletas. Exacto. Yo siempre trato de esquivarlos cuando puedo, pero a veces hay tantos que es imposible evitarlos todos. Lo mismo me pasa. Y cuando llueve, los baches se llenan de agua, y no puedes ver qué tan profundos son. Puedes terminar con una llanta ponchada. Sí, a mí me pasó eso una vez. Pasé por un bache grande lleno de agua y mi llanta se ponchó. Tuve que llamar a un mecánico para que viniera a ayudarme. ¡Qué mal! Espero que no estuvieras en un lugar peligroso. No, afortunadamente estaba cerca de una gasolinera, pero igual fue muy estresante. Ahora siempre llevo una llanta de repuesto y las herramientas necesarias. Muy inteligente. Todos deberíamos estar preparados para emergencias en la carretera. ¿Qué más llevas en tu coche para emergencias? Bueno, además de la llanta de repuesto, llevo un botiquín de primeros auxilios, una linterna, cables para pasar corriente y una manta en caso de que haga frío. ¡Excelente! Yo también llevo esas cosas, y además tengo agua embotellada y algunas barras de granola, por si acaso quedo varado por mucho tiempo. Muy buena idea. Nunca se sabe qué puede pasar. Y a nuestros oyentes, ¿ustedes tienen un kit de emergencia en su coche? ¿Qué llevan? Déjennos sus recomendaciones en los comentarios. Sí, nos encantaría aprender de ustedes también. Ahora, Verónica, hay algo que siempre me ha causado curiosidad. ¿Qué haces cuando estás atrapada en el tráfico por mucho tiempo? ¿Cómo manejas el estrés? La NEE. Buena pregunta. Yo trato de mantener la calma. Pongo música que me gusta o escucho podcasts interesantes. A veces también escucho audiolibros. Esa es una buena estrategia. Yo hago algo similar. También aprovecho para practicar ejercicios de respiración. Inhalo profundamente, cuento hasta 4 y luego exhalo lentamente.
Me ayuda a relajarme. Eso suena bien. También es importante recordar que estresarse no va a hacer que el tráfico se mueva más rápido. Es mejor aceptar la situación y usarla de manera productiva. Exactamente. Y nunca es buena idea manejar con ira o frustración. Eso puede llevar a decisiones peligrosas en la carretera. Muy cierto. He visto a personas cambiar de carril bruscamente o tocar el claxon sin parar cuando están frustradas. Eso solo empeora las cosas para todos. Sí, y puede causar accidentes. La paciencia es clave cuando estás en el tráfico. Y respetar las señales de tránsito siempre. Absolutamente. Las señales están ahí por una razón. Los límites de velocidad, las señales de alto, los semáforos. Todo está diseñado para mantener la seguridad. Así es. Y algo que me molesta es cuando veo a personas usando el teléfono mientras manejan. Eso es muy peligroso. Completamente de acuerdo. Mirar el teléfono por solo unos segundos puede ser suficiente para causar un accidente grave. Si necesitas usar el teléfono, es mejor detenerte en un lugar seguro. Exacto. O usar un sistema de manos libres si tu coche lo tiene. Pero lo mejor es concentrarse completamente en manejar. Sí. Y otra cosa importante es no manejar si estás muy cansado. El cansancio afecta tus reflejos y tu capacidad de concentración. Totalmente. Si sientes sueño, es mejor detenerte, tomar un café o descansar un poco. No vale la pena arriesgar tu vida o la de otros. Muy bien dicho. Y hablando de descansos, ¿sabías que los expertos recomiendan hacer una pausa cada 2 horas en viajes largos? Sí, lo he escuchado. Es importante estirar las piernas, tomar aire fresco y descansar la vista. Manejar por muchas horas seguidas puede ser agotador. Exactamente. Yo siempre planeo mis viajes largos con paradas incluidas. Busco gasolineras o áreas de descanso donde pueda parar de manera segura. Eso es muy inteligente. Y también es bueno revisar el coche antes de un viaje largo. Los niveles de aceite, el agua del radiador, los frenos. Totalmente de acuerdo. Una vez, un amigo mío tuvo que quedarse varado en medio de la carretera porque su coche se sobrecalentó. No había revisado el agua antes de salir. ¡Ay, qué mal! Espero que alguien pudiera ayudarlo. Sí, tuvo suerte. Una patrulla de carretera pasó y lo ayudó. Pero perdió varias horas esperando. Desde entonces, siempre revisa todo antes de viajar. Es una buena lección para todos. Mejor prevenir que lamentar. Y otra cosa importante para viajes largos es llevar suficiente combustible. No esperes hasta que el tanque esté casi vacío. Muy cierto. Yo siempre lleno el tanque cuando llega a la mitad. No me gusta el riesgo de quedarme sin gasolina, especialmente en carreteras con pocas gasolineras. Buena práctica. Y para nuestros oyentes, una pregunta más. ¿Cuál ha sido su viaje en carretera más largo? ¿Tuvieron algún problema durante el viaje? Compartan sus historias con nosotros. Sí, nos encanta leer sus experiencias. Ahora, Pedro, algo que no hemos mencionado todavía son las autopistas de peaje. Ah, ¿sí? Las autopistas de peaje pueden ser más rápidas, porque generalmente están en mejor estado y tienen menos tráfico. Pero, claro, tienes que pagar. Exacto. Algunas personas prefieren tomar carreteras gratuitas para ahorrar dinero, aunque tarden más tiempo. Depende de la situación. Si tengo prisa, uso la autopista de peaje. Pero si tengo tiempo y quiero disfrutar del paisaje, prefiero las carreteras normales. Yo pienso igual. Además, las carreteras normales a veces pasan por pueblos pequeños muy bonitos. Es una buena oportunidad para conocer lugares nuevos. Totalmente. Viajar no siempre tiene que ser sobre llegar rápido al destino. A veces el camino es tan importante como el destino mismo. Me gusta esa filosofía. Bueno, Pedro, creo que hemos cubierto muchos temas importantes hoy. Así es. Hemos hablado sobre la neblina, la lluvia, la nieve, el tráfico urbano, los baches, las emergencias en la carretera
y muchas cosas más. Espero que nuestros oyentes hayan aprendido algo útil. Yo también. Y recuerden, amigos, queremos escuchar sus experiencias. ¿Cuál es el peor tráfico que han enfrentado? ¿Qué consejos tienen para manejar en condiciones difíciles? Déjenos un comentario. Sí, por favor. Sus comentarios nos ayudan a crear mejor contenido para ustedes. Y no olviden suscribirse a HolaCast Español si aún no lo han hecho. Exacto. Publicamos nuevos episodios regularmente con temas interesantes para ayudarles a practicar su español. Bueno, amigos, llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos hoy. Sí, muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho en las carreteras y manejen con precaución siempre. Buenas tardes a todos. Hasta la próxima. Adiós.